Y vamos en esta mañana, hacer una pequeña reflexión. Dice que cuenta la historia que había una vez en Asis, Italia, un muchacho llamado Francisco, hijo de un importante mercader de telas. Francisco con frecuencia atendía la tienda de su padre y cada vez que el padre salía de viaje a Francia, a las ferias locales, a buscar nuevas mercancías, el muchacho se encargaba del trabajo del padre. Mientras atendía la tienda de telas, Francisco solía quedarse enfrascado en diversas reflexiones. Uno de estos días, mientras reflexionaba, él reflexionaba mucho sobre las cuestiones relativas al comercio y en ese momento entró un mendigo. Una limosna, por el amor de Dios, dijo el mendigo. Por el amor de Dios, dame una limosna, ya que no tengo que comer. Francisco, molesto por la interrupción, y pensaba, a nadie le gustaría que un pobre hombre como este le interrumpa a uno en un medio de sueños tan importante, ya que era de riquezas y prosperidad. Y por causa de esto, Francisco expulsó al mendigo. Fuera de aquí, andrajoso, le dijo. No manches con tus sucias manos estas hermosas mercancías tan costosas y no me interrumpas en un sueño tan importante. El mendigo se fue y Francisco intentó volver a sus pensamientos, pero una y otra vez sus pensamientos se veían interrumpidos por el recuerdo de aquel pobre mendigo. Al cabo de un rato, Francisco dijo, ¿pero qué he hecho? Si este mendigo me hubiera pedido algo en nombre de algún noble o de alguna persona importante, le hubiera dado cuanto me pedía, exclamó. Con mayor razón debí darle una limosna, pues él pedía era en el nombre del Rey de Reyes y Señor de todos. Y salió corriendo a la calle en busca del mendigo. Cuando lo encontró, lo cogió con amabilidad por el brazo y le dijo, disculpad mi falta de cortesía, hombre. Venid conmigo y os ayudaré. El mendigo, agradecido, siguió a Francisco, que le obsequió una abundante y generosa limosna. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero poner en contexto, a través de esta historia, un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 30 al 44. Y con esta pequeña historia en mente, vayamos al pasaje de esta Escritura, que es muy conocido, creo que por muchos de nosotros, ya que se trata de uno de los milagros como más importantes que se encuentra registrado en el Evangelio, y no solamente en el Evangelio de Marcos, sino cabe destacar que se encuentra esta historia en los 4 evangelios, que es la alimentación de los 5,000. Leemos, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despedidlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. En esta oportunidad nos encontramos, al parecer, con uno de los eventos más importantes, si así podría decirse, debido a que se encuentra registrado, como ya les dije anteriormente, en los 4 evangelios. Vemos muy particularmente que en el evangelio de Mateo y de Lucas se presenta el evento como algo grandioso, se presenta como el gran poder manifestado de Jesús en la multiplicación. O sea, vemos el evangelio de Mateo y de Lucas enfocado al milagro de lo que hizo Cristo. Por su parte, en el evangelio de Juan, lo hace como el preámbulo a la revelación de Cristo como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna al que en él crea. Pero muy particularmente en el evangelio de Marco se observa una de las maravillosos detalles que no se dan en los otros 3 evangelios, que son ver a Cristo colocando todo su corazón amante, bondadoso y compasivo. Y es por esto que le quise colocar a esta pequeña reflexión: y tuvo compasión. Leemos del verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordemos que este pasaje es después que Cristo envía a sus 12 discípulos a hacer ¿qué? De 2 en 2. A llevar lo que Él les había enseñado. A predicar de las buenas nuevas de salvación y llamar a los hombres al arrepentimiento. Y en el verso 30 nos deja ver que ellos llegaban de ese momento y les mostraban a Jesús todo lo que habían enseñado y todo lo que habían hecho en estas ciudades. Por su parte, Jesús les llama y les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Al parecer esta tarea de los discípulos, y no se registra en ninguno de los evangelios, como que había tardado un tanto de tiempo. Se habían demorado, quién sabe, 2 semanas, 3 semanas, un mes, quién sabe. Y este trabajo los había dejado como cansados, agotados. Y Cristo les dice: ven, vamos. Viendo la necesidad de los discípulos de descansar y el hecho que trae el trabajo de predicar el evangelio. Y los llama: vamos aparte a un desierto y descansad un poco. Hay que recordar algo. Nos preguntamos: ¿sería posible tener descanso en medio de tanto trabajo? Recordar que unas palabras de Cristo decía: la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, en medio de tanto trabajo que había, ¿será que hay lugar para descansar? ¿Será que hay un tiempo en el que pueda yo dedicar para el descanso?
Pero cabe destacar que Cristo, viendo esa necesidad, llamó a sus discípulos y los llamó a descansar. Ahora te pregunto, querido hermano, ¿qué es lo que agota tu alma? Recuerda algo, el Señor Jesús es el Señor de nuestro descanso. Pero nosotros muy posiblemente no reposamos en la soberanía de Dios. No tomamos las medidas, los medios de gracia que el Señor nos ha provisto para ayudarnos en las luchas y problemas, sino que nos agotamos tratando de sobrellevar todos nuestros conflictos en nuestras fuerzas. Recuerde algo, que Dios trabajó 6 días y uno lo descansó. Y Cristo, viendo la necesidad de sus discípulos y el gran trabajo que ellos habían hecho, les llamó a reposar. Es por esto que cuando leemos el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaba pensando también en el hecho de la necesidad constantemente que tiene una oveja para ser guiada, para ser llevada y cuidada. Y muchas veces nosotros no nos queremos dejar ser guiados. Y Cristo vio esta necesidad en esta multitud. Eran como ovejas sin pastor. Vio la limitación que tenían ellos, igualmente como la que tenemos nosotros. Nosotros no somos la oveja y Cristo es nuestro pastor. Asimismo, nosotros tenemos las mismas limitaciones de ellos, pues porque somos las ovejas del Señor. Volvemos al texto, verso 33. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Al parecer la soberanía de Dios no estaba como que pensando mucho en que sus discípulos descansaran. Me imagino los discípulos, hoy acabamos de hacer todo este trabajo, toda esta tarea, y cuando salimos a descansar, como que no había chance para descansar. De hecho, el verso anterior menciona, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, los discípulos al parecer no tenían tiempo para comer. Y muchas veces nosotros, cuando disponemos un tiempo para el descanso, es cuando llegan a nuestra puerta a pedirnos ayuda. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Era mi día de descanso y tengo que salir a atender a alguien. Viendo esto, me imagino que los discípulos como que iba a descansar. El Señor nos llevó y nos trajo hasta este lugar desierto, tranquilo. A lo mejor íbamos a compartir con nuestro maestro y se viene este poco de gente detrás de nosotros y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir haciendo la obra. Sin embargo, vemos algo muy interesante en el Señor. Cristo el Señor no vio eso, sino vio la necesidad grandiosa que tenía esta multitud. Y en vez, a lo mejor de buscar la manera de salir, ¿qué hizo? Abrió sus brazos y dijo, tendré compasión de ellos. Y la palabra compasión es algo como que revuelve nuestras entrañas, o sea, no nos deja estar quietos, es algo que nos constriñe, nos importa demasiado y vamos a hacer el servicio. Y Cristo eso fue lo que vio en esta oportunidad del descanso. Eso fue lo que vio Cristo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. El Señor veía más allá de ellos. Él podía mirar su agotamiento, sus necesidades del alma, sus desgracias de estar como ovejas sin pastor. Nuestro Salvador es compasivo cuando Él ve nuestras necesidades.
algo sí les digo, yo igualmente no sería capaz de poder ver y examinar sus corazones y saber qué necesidades tienen ustedes hoy día. Yo jamás podría ver eso, pero el Señor que les conoce sabe de qué tenéis necesidad. Recordad que Dios, nuestro Señor, no es un Dios frío y que nos ve con indiferencia. Él escucha, Él es compasivo y desea que tú y yo nos bastemos en su gracia y le digas como le dijo una vez un hombre, sé propicio a mí, pecador. Que tu actitud delante de los problemas y las necesidades no sea una actitud de poner toda tu fuerza y todo tu empeño. Recordad que tienes un Salvador que es compasivo. Recordad también lo que dice Hebreos en el capítulo 4, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras debilidades, sino que hace, sino que se entrega completamente y se entregó completamente para darnos salida a nuestras necesidades. Cuando perdemos de nuestra mirada la cruz de Cristo y ponemos nuestras fuerzas, entonces nuestras almas estarán agotadas constantemente y no podremos en ningún momento, como estaban sus discípulos, poder recibir y ayudar a otros y poder darle una palabra de aliento. Recuerda, como acabo de decir, Cristo los vio como ovejas que no tenían pastor. Y las ovejas, como vuelvo y les repito, tienen una mirada corta. Esa mirada corta no les permite ver más allá del conflicto, del problema. Pero ¿saben qué? El pastor sí tiene todo en sus manos. Sí tiene una mirada más allá. Sí puede ver cuáles son nuestras necesidades. Y nuestras necesidades, al parecer, todas están ligadas al alma. Y por eso es que Cristo tiene compasión. Leemos el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despedidlos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Al parecer los discípulos estaban dejando de lado el hecho de que Cristo es que estaba haciendo, enseñando muchas cosas. Y al parecer ellos como que estaban olvidando que el Salvador del mundo era el que estaba dando la enseñanza y él no había perdido de vista ni tan solo por un instante el hecho de que ya la hora era avanzada, que ya el tiempo estaba avanzado y que esta gente estaban sin alimento. Al parecer para Cristo eso no estaba, pero en los discípulos sí estaba el hecho. Y nosotros muchas veces perdemos de vista esos detalles. Pero Dios en su inmensa misericordia tiene cuidado de cada uno de esos detalles. Pero como nos enfocamos en nuestras propias fuerzas, como somos ovejas que no tienen pastor, de corta vista no alcanzamos a mirar eso que Cristo sí puede ver. Eso que nosotros perdemos de vista. Al parecer, en los discípulos había algo como que prudencia, y nosotros muchas veces tenemos también y tomamos en cuenta la prudencia. Pero ¿saben qué? ¿Qué les estaba llevando a esa prudencia? A una incredulidad grandísima. Así que mis hermanos, pongan mucho cuidado a la prudencia que ustedes le colocan a todas sus tareas. No vaya a ser que haya un tanto de incredulidad en esa prudencia en la que se afanan de cuidar todos los detalles, pero de olvidar algo. Olvidar lo que mira el Salvador. ¿Saben qué? La vista es importante. Pero ¿saben qué es más importante? La fe. Y a esto era que les estaba llamando el Señor. Sí, ok, ustedes son muy prudentes. Pero ¿saben qué? Son cortos de vista y faltos de fe. Verso 37. Respondió Jesús y les dijo, dadles vosotros de comer.
Me imagino la reacción de estos discípulos. ¿Que le demos qué? Tú no has visto la cantidad de gente que hay aquí y que nosotros le demos de comer. Recuerden que el Evangelio de Juan registra que Felipe, el que llevaba las cuentas, dice, ni 200 denarios nos alcanzarían para darle comida a toda esta gente. O sea, Cristo, tú estás diciendo que tomemos, aproximadamente dicen que eso representa 8 meses de trabajo de un obrero en una viña para poder darle comida a esta gente. ¿De dónde vamos a sacar esta plata? O sea, y de hecho 200 denarios, le decía el que sacaba la cuenta, no alcanzarían para darle alimento a esta gente. Estaban perdiendo de vista que estaban con el Salvador, aquel que había hecho el primer milagro en las bodas de Canaán, cuando tomó el agua y la convirtió en vino. Así somos nosotros muchas veces, con nuestra prudencia y llena de incredulidad, faltamos con la fe. Y Cristo muy tranquilo les dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Será que el Señor no sabía cuántos panes había? Estaban en un lugar desierto. ¿Será que estaban olvidando el hecho de que el Señor del cielo, cuando su pueblo estuvo en el desierto, ¿qué hizo? ¿Qué produjo? Pan del cielo. Y habían visto y conocido del milagro de la multiplicación del agua en vino. Y estaban perdiendo de vista, como lo hacemos muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, estaban perdiendo de vista que a su lado estaba el Salvador del mundo, aquel que tenía todo el poder. Y no solo de alimentar a estos 5,000 hombres, pues porque se registran hombres, dicen algunos estudiosos que aproximadamente habían como 20,000 personas, pues porque solamente eran 5,000 hombres la cuenta. Pero recordar que muchos a lo mejor estaban sus esposas, habían hijos, habían hermanos, habían familiares, y ellos dicen que aproximadamente unas 20,000 personas. O sea que no eran 5,000 nada más. O sea, imagínense la magnitud de gente y la preocupación de los discípulos, pero perdiendo de vista que estaba el Salvador del mundo, capaz de poder proveer el alimento, así como lo hizo en el desierto para su pueblo cuando lo sacó de Egipto, poder también producir el alimento para poder alimentar a estos 5,000 hombres. Y registra el Evangelio de Juan que los discípulos buscaron a un niño, muchacho que tenía solamente 5 panes y 2 peces. Y Cristo les dijo, verso 39, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Algo sí te digo, no pierdas de vista al Salvador que revela el Evangelio, que está revelado en el Evangelio. No pierdas de vista al Salvador. Quiero leerles Juan, para ir cerrando, capítulo 6, y quiero que me acompañen hasta allá. Verso del 32 al 58. Recordando el preámbulo que estaba haciendo este pasaje con respecto al pan de vida que vino desde el cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos pensaban era, danos de este pan con el propósito, yo creo que, de no volver a trabajar. Mas no estaban entendiendo las palabras del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí está la incredulidad nuevamente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Vemos nuevamente la compasión del Salvador, no nos echa fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que le resucitare en el día postrero. Sobraron una cesta y no se perdió nada, no se desperdició absolutamente nada. Lo mismo está diciendo Cristo aquí, que de todo lo que Él me dio, de esa multiplicación, no pierda yo nada. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos señales por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Murieron por qué? Nuevamente por la incredulidad. Este es el pan que descendió del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mis hermanos, si Él es el pan que vino del cielo, ¿será que Dios no va a proveer para cada una de tus necesidades? ¿Será que hay algo en tu caminar que se está escapando de la vista del Salvador? Las necesidades de los demás, recuerden esto, no son interrupciones en el camino, sino momentos de gracia.
cuando interrumpieron el descanso que Dios había provisto para los discípulos y ellos pensaban que era una interrupción, era el momento de mayor gracia. Era el momento donde se iba a desplegar la mayor bondad y misericordia y compasión del Salvador. Así que cuando tú seas interrumpido en el camino, no pierdas de vista algo. Es el mejor momento de gracia. ¿Sabes por qué? Porque muy posiblemente vas a ser experimentado en tu paciencia, que es necesario. Vas a ser experimentado en compasión y en muchas de las cosas que nosotros como ovejas que muchas veces nos vemos como sin pastor, que queremos luchar en nuestras propias fuerzas, vamos a ver la misericordia y gracia del Señor extendida allí. Así que, ¿saben qué? Necesitamos ojos compasivos, como los del nuestro Salvador. Y es a través de los elementos de la cena del Señor que el Señor ha desprendido completamente su compasión para recordar que nosotros estamos necesitados de Él. Y esto no es más que hacer memoria de la compasión que tuvo el Señor por cada uno de nosotros. De que no nos dejó como ovejas sin pastor. Que no ha dejado y no ha perdido de vista ni tan solo en un segundo las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Y que por su gracia y su bondad estamos donde estamos. Y que si tú, querido amigo, no conoces de la compasión del Señor, yo te invito a que también puedas poner toda tu confianza en el Señor y puedas reconocer la necesidad tan grande, pues porque estás como oveja sin pastor, necesitado. Y puedas ir a los pies del Salvador, pues porque Él tiene sus brazos abiertos, ya que es un Salvador compasivo.